presentes. Mi nombre es Rosa Yataco, bibliotecóloga de la Sala para Personas con Discapacidad Visual, Delfina Otero Villarán, de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Gracias por acompañarnos en una sesión más de la serie de conversatorios Igual por Diferentes, por los derechos de las personas con discapacidad. El conversatorio del día de hoy se denomina Experiencias culturales para la inclusión y la accesibilidad. Sesión en la cual vamos a conversar y conocer acerca de cómo las personas con discapacidad visual en el grado de ceguera total o también en el espectro de baja visión acceden y disfrutan de diversas manifestaciones o expresiones artísticas y culturales, así como conocen y acercan sus sentidos a nuestro patrimonio cultural y natural del país, gracias a las diversas adecuaciones y ajustes razonables que permiten que puedan justamente conocer y acceder a ellas, ¿no? De igual modo, vamos a contar con importantes profesionales, conocedores en la materia, quienes compartirán con nosotros importante información acerca de algunas de las experiencias que ya se vienen desarrollando en nuestro país, en favor o en beneficio de la comunidad de personas con discapacidad visual, así como su testimonio en el caso de aquellas personas que presentan una discapacidad visual y el día de hoy nos van a contar sus experiencias como beneficiarios de las diversas experiencias o proyectos que permiten acercar la cultura a la comunidad con discapacidad. El conversatorio del día de hoy, como comentamos, es una sesión en la cual vamos a conocer mucho acerca del espectro, en este caso, artístico, y por eso contamos con la presencia de 4 especialistas en la temática. 2 de ellos nos darán sus puntos de vista como ciudadanos con discapacidad visual, además de compartir sus experiencias desde 2 frentes, ¿no? Como ejecutores y también como receptores de productos culturales. También conoceremos la experiencia de adaptación y ajustes razonables que viene ejecutando el proyecto Capañán, sede nacional, con el objetivo de viabilizar y acercar nuestro patrimonio a la comunidad de personas con discapacidad en general, ¿no? Incluida la discapacidad visual. El día de hoy contamos con la presencia de Rubén Goicoechea Wari, sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él ha sido secretario de la Unión Nacional de Ciegos de Perú y actualmente es coordinador y fundador del Centro Cultural Arego. También contamos con la participación de Billy Condorcahuana Roca, docente de la especialidad de Historia y Geografía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con experiencia en alfabetización en sistema braille, tanto en instituciones públicas como privadas. También se ha desempeñado como especialista en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, y el día de hoy va a compartirnos su experiencia como profesional en el área del arte. También nos acompañan 2 especialistas del Ministerio de Cultura, específicamente del programa Capañán, sede nacional de este ministerio. La licenciada Patricia Maquera Vizcarra, lingüista, también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en política social con mención en gestión de proyectos por la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como especialista en investigación en el proyecto Capañán, sede nacional del Ministerio de Cultura. También contamos con la participación de Rodrigo Ruiz Rubio. Él es coordinador de participación comunitaria del proyecto Capañán, sede nacional del Ministerio de Cultura. Es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Desarrollo Económico en América Latina y Evaluación de Políticas Públicas, ambos en la Universidad Internacional de Andalucía, España. Además, Rodrigo tiene estudios de maestría en Gestión del Patrimonio Cultural también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee una amplia experiencia de trabajo con instituciones públicas y privadas, organizaciones y movimientos sociales en temas de desarrollo económico, turismo sostenible, patrimonio cultural, pueblos indígenas, ecología, cambio climático, conflictos socioambientales y políticas públicas. Buenas tardes, Patricia, Rubén, Billy, Rodrigo.
Gracias por acompañarnos la tarde de hoy en este tercer conversatorio ya denominado Experiencias Culturales para la Inclusión y la Accesibilidad. Es un placer contar con su presencia y agradecemos de antemano por la información que van a compartir el día de hoy con todas las personas que nos van a seguir durante esta transmisión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rosita. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Para poder alcanzar el objetivo de este conversatorio, queremos partir de lo general a lo específico, ¿no? Por lo que es necesario conocer ciertas definiciones que nos van a permitir poner en contexto con la temática a tratar. Es una dinámica que hemos seguido durante todos los conversatorios que hemos desarrollado a la fecha, tanto en el mes de junio, el mes de julio, y también queremos tomar esta dinámica en la actual, ¿no? Que es ir de lo general a lo específico para que las personas que nos escuchan, que nos siguen, puedan entender un poco más acerca de lo que vamos a tratar más adelante o en el camino. Es por ello que es preciso que tengamos claro a qué nos referimos cuando hablamos de cultura, por ejemplo, ¿no? Por lo que pedimos a Rodrigo Ruiz, si nos puedes ilustrar un poco acerca de este término y también ayudarnos a contextualizar y a definir brevemente el término patrimonio cultural, ¿no? Rodrigo, ¿nos podrías informar al respecto, por favor? Bueno, ¿qué tal? Nuevamente, buenas tardes. Gracias. Un saludo para todos los que estamos participando de este diálogo, este conversatorio, y también para todas las personas que han ingresado a ver nuestra actividad, ¿no? Que está organizando la Sala y la Biblioteca Nacional del Perú. Bueno, a veces hay algunas confusiones y qué bueno que hayan planteado que iniciemos definiendo qué es cultura, porque siempre ha sido, sigue siendo incluso ahora un debate qué es cultura y cuál es un concepto válido de cultura, ¿no? Inclusive hay algunos especialistas que hasta hicieron más de 100 definiciones de cultura sobre los diferentes aspectos. Pero en general, para resumir todo este amplio debate del tema de los conceptos de cultura, cultura son todos los rasgos distintivos, los elementos característicos de un grupo social, de una sociedad, ¿no? Estos pueden ser materiales o pueden ser espirituales, ¿no? O inmateriales, que abarca casi todos los productos de la interacción humana, ¿no? Porque a veces se tenía un concepto errado y quizás un poco sofisticado de que culturas son solo algún tipo de manifestaciones culturales, pero culturas son todas las manifestaciones culturales que producimos como sociedad o que tenemos como pequeños grupos también, ¿no? Rasgos que definen a cada uno de los grupos sociales, pequeños o mayores. Ahora, si todo es básicamente cultura, tanto las artes, los valores, las tradiciones, los saberes, ¿qué vendría a ser patrimonio cultural? Bueno, patrimonio cultural técnicamente vienen a ser las grandes manifestaciones arquitectónicas, materiales, obras de arte, como lo definía la UNESCO en el año 1932 a partir de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural. En ese momento decían desde el punto de vista del arte, la cultura o la ciencia. Claro, es una definición de hace más de 40 años, pero ahora, ya con los cambios, con las transformaciones, con los avances que está habiendo sobre las miradas del patrimonio cultural y también a partir de la Convención del año 2003 de Patrimonio Inmaterial también de UNESCO, ya ahí llega a haber un consenso de que el patrimonio cultural son las manifestaciones culturales distintivas que las personas, las sociedades, los grupos reconocen como parte de su identidad, ¿no? Con los cuales pueden tener una relación afectiva, simbólica. No todo viene a ser patrimonio. Técnicamente cualquier cosa puede ser patrimonio en cuanto la gente lo reconozca como un elemento distintivo de su cultura. O sea, parte del reconocimiento de la propia gente. Eso, básicamente para no entrar en mayor debate sobre estos dos términos. Claro, Rodrigo. Sí, muchas gracias por las aclaraciones que nos das. Ya conociendo estos términos, ¿no? Ya teniéndolos claros, también recordemos que durante las dos últimas sesiones hemos desarrollado ampliamente la definición de discapacidad visual y los diferentes tipos de discapacidades que se presentan y las diferentes necesidades que también tienen
personas de acuerdo a estas discapacidades, ¿no? Pero es necesario recordar, ¿no? En el caso de la discapacidad visual es cualquier alteración al sentido de la vista, pudiendo esta ser total o parcial, y que es a través de este sentido que se obtiene el 80% de la información del mundo exterior y que vamos a emplear para diversos fines, educativo, académico, personal, social, etcétera, ¿no? Está claro que todos los ciudadanos tenemos derechos y deberes, y derechos en este caso a acceder al arte y a la cultura. Esto no se pone en duda, ¿no? Y está consolidado incluso en diversos tratados internacionales, convenciones. Hay una convención para las personas con discapacidad, la CDPD del año 2006, y también tenemos legislación nacional que ampara el acceso y la accesibilidad. Lo que no tenemos muy claro es qué hacer a veces, ¿no? Con aquellas manifestaciones o expresiones culturales, artísticas, que dejan fuera a ciertos grupos o minorías, por decirlo de alguna manera, ¿no? La situación es más evidente en el caso de las manifestaciones artísticas, sobre todo culturales, como el teatro, la danza, etcétera, y su acceso por parte de las personas con discapacidad visual, el cual es muy limitado, ¿no? En donde sin una adaptación específica de estas expresiones o de estas obras, no hay una manera de que ellas puedan acceder a estas. Casi siempre son predominantemente visuales, ¿no? Y esto constituye una barrera justamente por lo que se deben realizar ciertos ajustes para garantizar un acceso en igualdad de oportunidades. Es por esto que quisiera pedir a Rubén si nos puede definir para tener en claro qué es una barrera, ¿no? A nivel general, y qué es un ajuste razonable, que son términos, ¿no? Que van a ser mencionados a lo largo de este conversatorio y que es importante que el público que nos sigue pueda tenerlos claros. Rubén, ¿nos puedes ayudar al respecto? Buenas tardes a todos y agradecer a las también por organizar estos tipos de eventos. Bueno, como barrera nosotros tenemos básicamente aquello que nos impide poder desarrollarnos en todos los aspectos. Llámese, puede ser barreras arquitectónicas, incluso la barrera social, algo que nos impide poder desarrollarnos como tal. Si vamos a un lugar, a un determinado lugar, queremos comunicarnos y no existe el lenguaje de señas, no existe el braille, y ya ahí existe una barrera razonables. Es necesario aclarar este tema para mencionar que esto se plantea con la finalidad de poder dar mayor facilidad a las personas con discapacidad, es decir, en el tema de las empresas tienen que adecuar, los estados tienen que adecuar sitios o lugares para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse de manera libre y sin dificultad. Esto a nivel internacional también ha sido planteada para mejorar el tema de la accesibilidad. Pero ahora más que nunca se está planteando el tema del diseño universal, algo que no solamente se queda en un tema de la accesibilidad, sino la idea es trabajar de manera universal para todos, tanto personas con discapacidad y personas que no tienen discapacidad. Eso es para hacerlo más resumido, Rosa, y igual en el transcurso iremos conversando y aclarando algunos puntos. Gracias, Rubén, por explicarnos estos términos que justamente, como mencionas, vamos a tocar durante toda la charla, durante todo el conversatorio. Entonces, ya conociendo y teniendo claro ciertos términos, ¿no? Podemos decir, en este caso, que las personas con discapacidad visual hacen uso de los otros sentidos para poder acceder, aprender, informarse, conocer, ¿no? En diversos aspectos, ¿no? Siendo la parte cultural uno de ellos. Billy, ¿podrías comentarnos con respecto a qué sentidos alternativos van a permitir que las personas con discapacidad puedan acceder a información, en este caso, información artística, información cultural, y conocer tal vez un poco más acerca del arte, tanto nacional, internacional? ¿Nos podrías comentar un poco, Billy? Claro, buenas tardes ante todo. Partiendo de lo que mencionan, el del diseño universal, nosotros las personas con discapacidad, las personas con discapacidad
básicamente lo que utilizamos es el tacto y el oído para llegar a estas manifestaciones. Se podría dar, ¿no? Por ejemplo, cuando podemos tocar ciertos monumentos, y en el caso que no se pueda dar porque son material que está protegido, se puede realizar una réplica similar y así nosotros podemos acceder. Esto también podría ser dirigido, o como se podría decir, cultura para todos, porque va a haber un momento en nuestras vidas que las personas no vamos a tener las mismas capacidades, claro, las mismas capacidades que cuando éramos jóvenes. Entonces, cuando ya somos más adultos, un poco la visión se va bajando, la movilidad. Entonces, ahí viene la importancia también del diseño universal. El acceso para todos sería, ¿no? La cultura para todos. Claro, Billy. Entonces, como comentas, ¿no? La información que ustedes van a poder aprender para poder conocer un poco más de nuestra cultura o de las diversas culturas, como sentidos alternativos vamos a tener el tacto y la audición, ¿no? Y justamente es a través de la audición y la información oral que se pueda proporcionar al momento de ejecutar o de escribir una manifestación artística, cultural, expresión u obra, a la cual necesitamos o deseamos que una persona con discapacidad visual pueda acceder y conocer, ¿no? Es muy importante la información oral o verbal. Que se mencione aspectos relacionados a la parte histórico-cultural, por ejemplo, de un monumento, o también, por ejemplo, que se explique a detalle lo comentado previamente por Billy, ¿no? Información acerca de las texturas, los relieves de alguna obra física, ¿no? Colores, explicar todos esos detalles, ¿no? Y el por qué se empleó o el artista empleó esas características en su obra, ¿no? Todos estos detalles que a veces las personas que no tenemos discapacidad visual pasamos por alto, son muy importantes para todos, pero más para las personas con discapacidad visual, ya que al no contar con el sentido de la vista, el tacto y la audición van a pasar a ser los canales de recepción de información para que ellos puedan conocer un poco más acerca de nuestra cultura, ¿no? Es por eso que la información audible en otras manifestaciones como el cine, por ejemplo, el teatro, ¿no? Se emplea mucho una técnica denominada la audiodescripción, que justamente invitamos a Rubén a que nos haga un comentario al respecto. Creo que Rubén nos puedes explicar a mayor detalle qué es la audiodescripción, ¿no? Sí, mira, hay un detalle. Nosotros, como justo lo mencionaban, el acceso a la cultura para todos es importante y por eso es necesario que tiene que ser adecuado para poder tener la información. En este caso, en los cines, muchas veces me decían a mí, puedes asistir a los cines más para ver. Los ciegos normalmente escuchamos las voces para poder relacionarnos, pero la tecnología ha hecho que ahora existe la audiodescripción que te permite describir lo que está pasando en el momento, en las imágenes, lo que tú no puedes poder detectar con la vista. O sea, puedes detectar el personaje, todo, pero en los movimientos, los gestos de los actores, no puedes verlo. Entonces, hay una persona que te describe. Yo quiero poner acá a ver si pueden escucharlos. A ver, lo que quiero que puedan tener en cuenta es la descripción que hace. Esta es una película, Las Nueve Reinas. Justo ahí están conversando todavía los dos personajes. Ahorita va a pasar una descripción que van a ustedes darse cuenta que es una cuestión que la imagen donde describen. Lo que pasa es que justo el diálogo acá es más largo. Bueno, a ver. Lo que pasa es que justo un segundo.
Desactivar. Talkback suspendido. Entonces, justo ahí está describiendo las acciones que hace cada personaje. La verdad es que yo necesito una amigo. No sé trabajar solo, no puedo. Te vi ahí en la estación de servicio y pensé... Ya, entonces, esa es más o menos la figura de cómo el audiodescripción nos permite poder conocer el personaje o la obra, el teatro, etcétera, etcétera. El problema es que en algunos lugares, no existe todas las películas todavía con audiodescripción. Felizmente en Netflix ya existe algunas. Y es más, cualquier serie que uno quiere ver, busca si tiene audiodescripción y tranquilamente nosotros lo podemos disfrutar. Entonces, eso es una forma de poder acercarnos, unirnos y disfrutar el cine de manera horizontal. Gracias, Rubén. Así como tú comentas, lamentablemente tu audio no se ha escuchado bien, pero tu idea sí ha sido clara, ¿no? O sea, la audiodescripción es un mecanismo, ¿no? Una adaptación que se da no solamente en el cine, ¿no? También se da en el teatro y en otras expresiones culturales, donde participan, donde hay diálogos sobre todo, ¿no? Hay escenarios, hay personajes. Entonces, se inserta una voz adicional entre los diálogos y esta voz adicional describe todos los elementos visuales que van a permitir que una persona con discapacidad visual no pierda esos detalles, ¿no? Características, por ejemplo, de los personajes, ahí vas a conocer, la persona con discapacidad visual va a poder conocer si esa persona, si ese personaje es alto, si es bajo, cómo está vestido, si es de día, si es de noche, si está lloviendo, etcétera, ¿no? En esos silencios, por ejemplo, que hay en las películas donde solamente hay movimientos o gesticulación de los personajes, para las personas que no tenemos discapacidad visual, no hay inconveniente alguno, podemos interpretar esos silencios gracias a las imágenes, pero en el caso de las personas con discapacidad visual, muchas veces eso se les dificulta y justamente la audiodescripción va a facilitar que puedan acceder y no perder ningún contenido de la película o de la obra teatral, ¿no, Rubén? Esa es la idea entonces de la audiodescripción y como comentas, a nivel nacional se han dado experiencias ya, hay 2 películas, si no me equivoco, Rubén, hay pocas películas que se han adaptado al sistema de audiodescripción, pero a nivel internacional, en el caso español, por ejemplo, la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, sí tiene una experiencia un poco más grande, hay miles de películas que ya están en este soporte de audiodescripción, películas un poco más comerciales, ¿no? Y el ideal es que todas las películas tengan su versión en audiodescripción y esperamos que poco a poco esto se dé y las producciones también se preocupen por el sector con discapacidad. Y en el caso de las personas con discapacidad auditiva se tiene el formato de enriquecido, ¿no? Subtitulado, enriquecido, donde también se describe textualmente sonidos y otro tipo de acciones sonoras que las personas con discapacidad auditiva tal vez no puedan conocer, pero son importantes dentro de la trama de una película, por ejemplo, o obra teatral, ¿no? Gracias, Rubén, por aclararnos, y es necesario también tener en cuenta que para que una persona con discapacidad visual, en este caso, acceda, por ejemplo, a los contenidos de una colección museística, ¿no? Por ejemplo, independientemente del tipo que sea, ¿no? Es necesario, por una parte, la utilización, en este caso, del sentido del tacto, que es otro de los sentidos que nos comentó Billy, como canal perceptivo. Y por otra parte, también aprovechar el residuo visual que puedan tener las personas con baja visión, ¿no? Que también están dentro del rubro de discapacidad visual. Son personas que todavía tienen un residuo visual, pero ya son consideradas personas con discapacidad visual debido a que este residuo les permite ver ciertos aspectos y ciertos aspectos ya no, por lo que necesitan adecuaciones para poder acceder a la información, ¿no? Por ejemplo, como contrastes,
información en color o macrotipo, señalética, por ejemplo, ¿no? En macrotipo para las personas con rezago visual, en braille tal vez para aquellas personas con discapacidad visual, siempre que esta persona esté alfabetizada en braille, porque también mucho se relaciona que la persona ciega siempre va a conocer el sistema braille, pero no es así. Hay un gran porcentaje de personas con discapacidad visual que no conocen el sistema braille y para ellos se les ofrece la alternativa audible, ¿no? Señalética audible, información audible, para que todas las personas con las diversas características que hay puedan en este caso, consolidarse y de alguna manera satisfacer sus diversas necesidades. Aquí justamente resaltamos la importancia de considerar todas estas opciones para la diversidad, justamente dentro de la diversidad de la discapacidad visual. Lo importante es poder conseguir o que la persona con discapacidad visual tenga una imagen mental del objeto representado, ¿no? Y que acceda ya sea por el tacto, por la audición y también por soportes más tecnológicos como la audiodescripción. Uno de los preceptos aprendidos por los conservadores de museos y llevados a la práctica los últimos años es la réplica de piezas que van a permitir que las personas con discapacidad visual puedan tocar en tiempo real y conocer también en tiempo real las características físicas de diversas obras, de diversas expresiones culturales o piezas de museo, ¿no? Públicos o privados. Entonces, quisiera invitar a Billy a que nos pueda contar la experiencia que tuvo como especialista de Historia y Geografía en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Billy, ¿nos puedes comentar algo? Claro, buenas tardes con todos nuevamente. Sí, en el año 2018 pertenecí al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en el área de educación. Estuve en el área que dirigía la señora Rosa Martínez, y el proyecto que hicimos se tituló Cultura para Todos, en el cual se había incluido materiales que se denominaban las maletas educativas. Eso consistía en tener réplicas de los instrumentos ancestrales del Perú que utilizaban para... Una era la maleta de agricultura, o sea, que eran réplicas de instrumentos como la chaquitaya, la azada, el azadón. Habían vasijas que precisamente simbolizaban esto, ¿no? Que las antiguas culturas peruanas las habían elaborado. Y la otra maleta era sobre música, también con la misma temática. Eran réplicas de los antiguos instrumentos del Perú que se utilizaban para, en este caso, las ceremonias que se practicaban en el antiguo Perú. La temática era la siguiente: cuando llegaban las personas con discapacidad, primero se le hacía un recorrido por las salas de Paracas y Chavín. En la sala Paracas teníamos también réplicas de lo que era esta cultura, y hacíamos, después de la explicación, un pequeño representación de cómo era un fardo funerario en el caso de los Paracas, y las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, porque esa era la idea, que sea para todos, que se titulaba Cultura para Todos, podrían disfrutar de eso, ¿no? Tanto niños, jóvenes y adultos con y sin discapacidad podían disfrutar de esta actividad. Luego pasábamos a la sala Chavín, donde se podía tocar lo que era el lanzón monolítico, que era una réplica también, obviamente. Y finalmente llegábamos al área de educación, donde estaban las maletas con las réplicas, como les explicaba, de las herramientas, de la chaquitaya, el azada y el asadón, y distintas vasijas o cerámicos que le explicábamos de qué consistía. Tuvimos la oportunidad, como les expliqué, de tener 7 visitas de personas con discapacidad visual. Entre ellas hubo una pareja de extranjeros, eran 2 personas con discapacidad visual que venían de Argentina, y también tuvimos la presencia del Colegio Luis Braille y de la Unión Nacional de Ciegos, además de otras visitas particulares. Pero adicional a esto, también personas sin discapacidad podían acceder a ello, o sea, por eso se titulaba Cultura para Todos. También se pudo realizar
en una ocasión hacer la réplica, trabajar con la arcilla para hacer una pequeña vasija del tamaño de una mano con algunas técnicas que utilizaban los antiguos pobladores peruanos. Esa era básicamente una síntesis de lo que se trabajó ese año en el Museo de Arqueología con respecto a lo que era la accesibilidad o la cultura para todos. Gracias, Billy, por tu experiencia, de verdad muy interesante. Nosotros conocemos el trabajo que tú has realizado en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Sabemos que el trabajo que tú has realizado, justamente mencionas que se realizaron visitas también, pero también había un servicio al público que imagino, ¿no? Imagino directamente donde las personas podían acercarse, y justamente vamos a comentar en el transcurso de esta sesión otras experiencias similares que han permitido que las personas con discapacidad visual puedan conocer un poco más de nuestra cultura. Gracias, Billy. Adicional, disculpa Rosa, también se había elaborado material de estas dos salas en formato braille, y también se había realizado visita a la casona de los Libertadores, que era donde también se encuentra dentro del museo. Había un formato, dos folletos en formato braille, tanto de la sala Paracas como de la casona, para que personas que estaban alfabetizadas en braille puedan acceder a la información directamente. Interesante, Billy. Justamente nosotros también queremos conocer una experiencia que es, ¿no? Y resaltar las diversas iniciativas culturales que en los últimos años se han desarrollado y que han beneficiado a muchas personas con discapacidad. Entre ellas queremos resaltar justamente el trabajo desarrollado por el proyecto Capacñán Sede Nacional, y queremos invitar a Patricia Maquera y a Rodrigo Ruiz a darnos a conocer este bonito proyecto y que ha beneficiado a un sector grande de la comunidad con discapacidad, no solo visual, sabemos, ¿no? Sino de diversas discapacidades. Bien, muchas gracias nuevamente. Sí, como lo has señalado, nosotros desde el proyecto Capañán del Ministerio de Cultura venimos trabajando desde el año 2015 con diversos colectivos de personas con discapacidad, ¿no? Primero, para un poquito situarnos qué es el Capañán, quizás algunas de las personas que están en el Facebook Live no tienen mucho conocimiento del tema. Bueno, el Capañán es lo que más comúnmente conocemos como Camino Inca, ¿no? Que era este sistema vial articulador de todo lo que fue el Tahuantinsuyo en los 6 países, en el territorio de los 6 países que integraron en su momento el Tahuantinsuyo, que también ahora actualmente desde el año 2014 es un patrimonio mundial, ¿no? Entre los 6 países, como decimos, unidos por una historia común. Y nosotros como Proyecto Capañán, Ministerio de Cultura, estamos encargados de todo el trabajo de investigación, información, promoción, registro y difusión de este patrimonio cultural, que es el patrimonio más grande que tenemos en el Perú, miles de kilómetros que aún están permanentes en nuestro territorio y en territorio de nuestros países hermanos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile. Bueno, siguiente, por favor, Patricia. Nosotros, para desarrollar como parte de nuestra metodología de trabajo dentro del proyecto Capañán, el sesgo que tenemos cuando trabajamos con las personas en los diferentes territorios es trabajar de una manera participativa, ¿no? Y eso también ha sucedido con el colectivo de personas con discapacidad. Todos nuestros procesos se generan primero a partir de un reconocimiento de los actores representativos, un proceso de diálogo con estos actores representativos para conocer intereses comunes, ¿no? Y establecer consensos. Luego, nuestra idea es desarrollar un proceso participativo de planificación para el desarrollo de acciones conjuntas, para luego, y nuestra visión es implementar una gestión concertada con los diferentes actores que podamos trabajar, diferentes colectivos. Y uno de los más importantes en los últimos años para nosotros es el colectivo de personas, o los colectivos e instituciones de personas con discapacidad, ¿no? Siguiente. Como decía, desde el año 2015 iniciamos nuestro trabajo, y lo iniciamos porque dentro de ese proceso de conocer los territorios, de trabajar con las comunidades, que muchas veces no eran atendidas por los servicios culturales tradicionales, vimos que en gran parte de los territorios era común
que haya personas con diversas discapacidades. Y tanto así que nuestro trabajo de personas con discapacidad inició en la región Puno, ¿no? Ahí donde tuvimos una interacción con la municipalidad y también estuvo presente Lomapet, y Lomapet se interesó, Lomapet de la Municipalidad de Puno, de la provincial, por también que las personas con diversas discapacidades puedan informarse sobre el Capacñán. Y lo interesante fue que después de informarse y saber toda la importancia, la riqueza de este patrimonio, ellos dijeran, oye, bueno, y ahora lo conocemos, nos han informado, muchas gracias, pero también queremos visitarlo. Claro, porque quizás nosotros inicialmente no teníamos mayor experiencia en los temas con discapacidad, dijimos, pero bueno, hay diversas discapacidades, podría ser complejo visitar un sitio en una zona rural, agreste. Sin embargo, la voluntad, las ganas que tuvo este colectivo hizo que hiciéramos nuestra primera visita de un tramo de Capacñán declarado Patrimonio Mundial, y personas también con discapacidad motora se animaran a visitar este tramo del Capacñán. Llevamos una visita interpretativa adaptada a las diferentes discapacidades, ¿no? Dentro de también de todo un proceso de aprendizaje. Siguiente, por favor. Es así que ya desde el 2015 hasta ahora, dentro de las múltiples rubros de actividades que tenemos, tenemos el trabajo hacia personas con discapacidad, y estamos abarcando 9 regiones, 14 provincias y 25 distritos, ¿no? Con diferentes niveles de intervención, en algunos casos intervenciones mucho más profundas, más prolongadas en el tiempo, y en otros casos también algunas intervenciones muy puntuales de procesos informativos con diferentes colectivos, siempre en asociación con las organizaciones representativas de personas con discapacidad, en cualquier región del país donde estemos. Siguiente. Es así que dentro de este proceso hemos desarrollado una serie de estrategias, y Patti nos va a pasar a contar esas estrategias de trabajo participativo. Como bien les ha comentado Rodrigo, dentro del trabajo participativo que venimos desarrollando dentro del proyecto Capacñán Nacional del Ministerio de Cultura, comenzamos a desarrollar estrategias de co-creación inclusiva. La primera que se crea es el material sobre el Capacñán en sistema braille y macrotipo para personas con discapacidad visual y baja visión. Esta se desarrolla con el apoyo de la Sala para Invidentes del Fin Otero Villarán. Rosita ahí recordará, con todos los usuarios de la sala, quienes, debido a que teníamos que desarrollar un primer taller con ustedes, nos dicen, necesitamos material en sistema braille y macrotipo. Entonces nos ponemos a elaborar este primer material, que también nos ha servido para poder informar a las diversas regiones donde estamos, también nos han apoyado para ello. En este taller que tuvimos, surge también que nos dicen, aparte del material en braille y macrotipo, se necesita audio, se necesita un audio para poder dejarlo a la biblioteca. Es por ello que se desarrolla un audio sobre el Capacñán para personas con discapacidad visual y se le entrega a la Sala para Invidentes. Luego de eso vemos el tema del video audio descriptivo, como bien lo han mencionado Rubén y Vile, muy importante también para las personas con discapacidad visual. Esta presentación que tuvimos fue retroalimentada por los mismos usuarios de la sala, para que a través de esta retroalimentación ir también transformando nuestros materiales que íbamos teniendo. Como lo mencionó Rodrigo, un primer público que tuvimos fue las personas con discapacidad auditiva en la región Puno. Con ellos fuimos trabajando el tema del subtitulado para personas con discapacidad auditiva. Aparte de ello, se cuenta con este material y también con un material donde hay un grupo de personas con discapacidad auditiva que va haciendo la interpretación de lo que se va desarrollando dentro de una actividad. Bueno, como iba comentando anteriormente, nosotros como estrategia de trabajo, siempre en los territorios a los que llegamos o en los que ya tiene algún nivel de presencia el proyecto Capacñán y deseamos hacer trabajo con las personas con diversas discapacidades, lo que hacemos es acercarnos a las instituciones representativas, tanto del Estado, ¿no?, de los municipios y gobiernos regionales, como también a las organizaciones civiles, ¿no?, porque ellos ya vienen desarrollando todo un trabajo, a través de ellos están agrupadas las personas con discapacidad, son los entes representativos, y a partir de un proceso de diálogo reconocemos las estrategias para un trabajo conjunto. No hacemos nuestro trabajo, nuestras intervenciones de manera aislada,
solo como Ministerio de Cultura o Proyecto Capañán, sino de una manera articulada, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos intervenido, sobre todo en el último, bueno, el 2019, cuando todavía teníamos las actividades presenciales, por ejemplo, el trabajo en Puno lo realizamos a través de una concertación con las municipalidades, con las CONADIs, la SOMAPET, de diversos distritos y provincias de la región Puno, ¿no? Para desarrollar un trabajo articulado, lo cual no solo nos garantiza que haya participación de público, sino que también facilita todo el proceso, la articulación dentro de los diferentes estamentos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Siguiente. Luego, en ese sentido, hemos desarrollado una serie de acciones informativas a nivel de los diversos territorios, acciones informativas que dependiendo de los públicos y las discapacidades, nosotros vamos adaptando las metodologías, ¿no? Adaptando las dinámicas de interacción con cada uno de estos grupos de personas con discapacidad. Siguiente. Para los recorridos inclusivos, luego de desarrollar la acción informativa, se da el siguiente paso, que es el recorrido inclusivo. En el recorrido inclusivo se tienen en consideración las diversas discapacidades que se va a contener de los usuarios para este. Es por ello que el personal, los orientadores, el equipo técnico está capacitado para poder atenderlos también cuando llegan a la visita. Antes de realizar el recorrido, se hace un feedback de todo lo aprendido en la acción informativa para que luego puedan visualizar, puedan tocar, puedan recorrer este sitio arqueológico y recordar mucha información que han tenido en esta. En ese sentido, y por eso nosotros le tenemos mucho cariño a la Biblioteca Nacional y a la Sala Delfina Otero, porque cuando realizamos hace ya algunos años las primeras actividades informativas inicialmente en la sala, que tiene un grupo excelente de usuarios, ¿no? De diferentes instituciones y organizaciones, ellos muy participativos, con mucho conocimiento también de nuestra historia, que teníamos un intercambio bastante rico ahí en la sala, unas discusiones bastante ricas también en la sala. Nos demandaron a nosotros como Ministerio de Cultura que más allá de los procesos informativos sería bueno que también se trabajara en la accesibilidad de los sitios arqueológicos. Nosotros en concordancia con esa demanda, ¿no? Y también viendo, como se dice, las pilas que tenía este grupo representativo de usuarios de la sala, desarrollamos la iniciativa a través de una serie de reuniones, talleres, acuerdos y debates de implementar un circuito accesible para personas con discapacidad visual en la zona, en la zona arqueológica monumental de Huaycán de Cieneguilla, ¿no? Realizamos un trabajo que ha sido bastante prolongado, 2 o 3 años, porque algunas de las problemáticas o dificultades que encontramos en este trabajo no fue tanto la voluntad de los diversos actores, sino sobre todo quizás la falta de experiencias de este tipo, ¿no? Experiencias participativas de unión de diferentes instituciones con el ente rector de cultura para trabajar a brindar servicios culturales hacia las personas con discapacidad. Entonces hemos tenido que desarrollar toda una experiencia novedosa y creativa para ellos. Siguiente. Y es así que ante esa demanda y esa fuerza, esas ganas de los representantes de las personas de instituciones de personas con discapacidad que confluían en la sala Delfina Otero Villarán, es que formamos el primer comité inclusivo, ¿no? Este comité inclusivo está conformado por representantes de la Asociación Yo Soy Sus Ojos, el CEBE Luis Braille, el CEBE San Francisco de Asís, la sala de lectura para personas ciegas o de baja visión de la Biblioteca Municipal de San Borja, la sala Delfina Otero Villarán de la Biblioteca Nacional del Perú y la Unión Nacional de Ciegos del Perú. Ay, perdón. Y nosotros con este comité inclusivo hemos venido, ha sido un espacio no solo consultivo, sino un espacio de toma de decisiones, ¿no? El cual ha tenido toda una metodología que se ha ido creando, como decía, no había muchos antecedentes de procesos de este tipo y hemos creado toda una metodología
tanto en la sala Delfín Otero Villarán como con reuniones también en la sede central del Ministerio de Cultura, en esta unión también, esta articulación entre entes del propio sector cultura, ¿no? Como es la Biblioteca Nacional y el proyecto Capangñán, lo cual fue muy interesante, donde hemos establecido estrategias participativas para el diseño del circuito y contenidos, ¿no? Similares en algunos casos a lo que nos contaba Billy, ¿no? De hacer todas estas réplicas, de hacer de brindar todas estas facilidades para las personas con discapacidad visual, pero a partir de las mismas demandas, experiencias y necesidades de todo este colectivo, ¿no? Que era realmente muy activo y nos acompañó en todo el trabajo con el cual seguimos trabajando y esperamos seguir trabajando también hacia futuro. Luego realizar un proceso de acondicionamiento del sitio arqueológico Huaycán de Cieneguilla, que está en pleno trabajo, y la construcción de una metodología participativa. Sobre todo, creo que el principal logro que vamos a obtener de todos, no solo del proyecto Capangñán, sino de todo el trabajo que estamos haciendo articulado, en el cual está la sala Delfín Otero Villarán, es tener un precedente de metodología participativa de inclusión de las personas con discapacidad que otras instituciones, otros sitios culturales, otros sitios arqueológicos puedan tomarlo como referente para desarrollar procesos similares en cualquier parte del país. Siguiente. Esta metodología, que le hemos llevado, como digo, durante estos años, es constantes reuniones, suscripción de acuerdos, capacitaciones de nosotros con los conocimientos que tenemos como técnicos y gestores culturales del proyecto Capangñán, pero también de los propios miembros del comité inclusivo, ¿no? De los representantes de las instituciones con discapacidad, que también nos han capacitado a nosotros. Ha sido un aprendizaje mutuo por el cual estamos muy contentos y le tenemos bastante cariño a todo este grupo súper trabajador con el que hemos contado, ¿no? Hemos tenido estos talleres, reconocimientos de campo de la zona arqueológica monumental, para que sean las propias personas con discapacidad las que nos digan cómo debería ser la experiencia, cuáles son los ajustes razonables que debemos realizar, en realidad todo, ¿no? Todo hemos tenido un intercambio bastante provechoso. Y algo que quiero destacar, y que quizás era uno de los miedos al nosotros trabajar en una zona monumental arqueológica con paredes de barro, que además es patrimonio mundial, es patrimonio cultural de la nación, y se tienen que tener todos los cuidados necesarios para su protección. Es que estos ajustes razonables que se están planteando en Huaycán de Cieneguilla a partir de las propuestas del Comité Inclusivo, cuando hemos visto en la práctica, no solo es para brindar un servicio a las personas con discapacidad, está planteando una serie de mejoras que van a mejorar la experiencia de todo el público usuario, sea con discapacidad o no. En realidad va a mejorar la experiencia de todos. El avance o el brindar estos ajustes razonables a las personas con discapacidad no solo los beneficia a ellos, beneficia a todos, ¿no? A todo público, y también nos beneficia a nosotros como funcionarios porque estamos en un proceso de aprendizaje y de mejora de nuestros servicios en la gestión pública. Siguiente. Pero ello ha costado un trabajo, ¿no? Bastantes, innumerables, creo, bueno, no innumerables, pero muchísimas reuniones para establecer consenso de cada uno de los pasos que nosotros hemos dado. En algunos casos, como contaba, era en la sala Delfín Otero Villarán, otros en el mismo sitio arqueológico, otros en la Unión Nacional de Ciegos, ¿no? Toda esta interacción y también el movernos de sedes para el trabajo creaba diferentes condiciones y un cierto equilibrio también en el poder y en la toma de decisiones. Porque esto es lo que hay que resaltar. Ha sido una toma de decisiones conjunta. Cada uno ha tenido voz y voto en similar equilibrio, ¿no? Siguiente. Hemos suscribido acuerdos. Uno de los que recordamos con especial cariño fue la que tuvimos el año 2017 en la sede central del Ministerio de Cultura, donde todo el equipo de la Biblioteca Nacional del Perú y los representantes de las instituciones de personas con discapacidad que son miembros del Comité Inclusivo firmaron por primera vez. El Ministerio de Cultura firmó un acuerdo, suscribió un acuerdo en un documento en sistema braille, ¿no? Y en ese entonces era el director de la Biblioteca Nacional, nuestro actual ministro Alejandro Neira. Él vino con todo el equipo de la Biblioteca Nacional de la sala Delfín Otero a firmar como miembro también miembro honorario del Comité Inclusivo,
a firmar este acuerdo y con nuestro coordinador general de Proyecto Capañán de ese entonces, Giancarlo Marcone, ¿no? Y todos los miembros del Comité Inclusivo firmaron ese primer acuerdo histórico en sistema braille y que hemos seguido honrando para el trabajo conjunto, ¿no? Siguiente. Luego, en una serie de talleres, como les comentaba, en el cual ha sido un aprendizaje mutuo, tanto nosotros hacia ellos como ellos hacia nosotros, lo cual ha sido una experiencia bastante rica. Siguiente. Acerca de las sí, justo. Acerca de las capacitaciones teóricas y prácticas, como bien lo mencionó Billy y Rubén, qué importante es la audiodescripción, qué importante es tocar, qué importante es conocer en sí acerca de lo que vamos a visitar, lo que vamos a conocer. Es por ello que, en primer lugar, los miembros del equipo técnico de participación comunitaria del proyecto recibimos esa capacitación por los mismos miembros de la Unión Nacional de Ciegos del Perú. Fuimos a la misma casona donde los mismos usuarios, todos, nos comenzaron a decir cómo se debe de guiar, cómo se debe de atender, cómo se debe de describir, cómo debemos explicar, etc. Utilizamos diversas dinámicas, estrategias de esta manera para conocer y adentrarnos al mundo de la persona con discapacidad visual. Luego de ello, comenzamos las capacitaciones. Las capacitaciones con los mismos miembros del comité, siempre acompañados por ellos, para lo cual a los orientadores y equipo técnico del personal de Huaycán de Cieneguilla se les explicó cómo deberían ser las audiodescripciones, acerca de cómo deberían de guiarlos durante el recorrido a la zona arqueológica. Así también, cómo deberían también utilizar las maquetas, las réplicas, todos los materiales con los que contamos para que estos recorridos también sean vivenciales para la persona con discapacidad visual. Estas capacitaciones formaron un precedente para todos los orientadores, ya que ellos mismos nos comentaban que no habían recibido así a una persona con discapacidad visual y fueron una de las primeras experiencias que ellos han tenido. Luego de ello comenzamos a desarrollar las visitas a campo para identificar conjuntamente las necesidades para un ajuste razonable. En estas visitas, como pueden también apreciar, es que los miembros del comité recorrieron los sitios, nos decían qué es lo que estábamos contando. Los orientadores comenzaron a mencionarles, a describirles, a orientarlos también durante el recorrido, comenzaron a tocar todo este sitio y comenzamos a señalar las rutas por las cuales se podría realizar el recorrido, donde ellos también nos mencionaban que querían desarrollar los recorridos tal cual lo realiza cualquier persona que visita este sitio. Luego de ello comenzamos a ver los ajustes razonables que se necesitaba para el sitio arqueológico también. En los talleres, las reuniones, comenzamos a recabar esta lluvia de ideas también que ellos mismos tenían acerca de él. Bueno, rápidamente les hemos contado la experiencia que hemos tenido con el Comité Inclusivo y la adecuación de este sitio arqueológico Huaycán de Cieneguilla, que continúa, un poquito se ha parado por el tema de la pandemia, los ajustes razonables que estamos realizando allí, pero sin embargo, a pesar de las condiciones ahora que nos tiene la emergencia sanitaria, nosotros seguimos trabajando con los colectivos de personas con discapacidad, esta vez de manera virtual, ¿no? Estamos desarrollando sobre todo bastantes actividades con el CERF de la Victoria, ¿no? El cual estamos haciendo una serie de videoconferencias que a través de todas unas estrategias didácticas adaptadas a personas con discapacidad intelectual y mental que confluyen en este organismo de salud, ¿no? Entonces continuamos nuestro trabajo, también continuamos nuestro trabajo hacia personas con discapacidad en algunas otras regiones del país, porque las dificultades que se nos están planteando más bien no deben ser un límite, una barrera, no deben justamente generar que nosotros desarrollemos nuevos esfuerzos, nueva creatividad para seguir atendiendo a la población con discapacidad y, bueno, y a la población en general dentro de las posibilidades que tenemos desde el proyecto Capañán, ¿no? Del Ministerio de Cultura. Y para finalizar, nosotros dentro de los resultados que tenemos dentro de este trabajo, es que vamos a tener una metodología participativa validada por los representantes de estas organizaciones del Comité Inclusivo, ¿no? Que pueda ser replicable en otras zonas del país y también en la ciudad de Lima.
una propuesta técnica de un circuito accesible diseñado de manera participativa, un proceso de empoderamiento también de todos los que hemos confluido en este trabajo de aprendizaje, y que el equipo técnico del proyecto Capañán esté capacitado en atención guiada. Y cuando hablamos de equipo técnico, estamos hablando de nosotros como proceso. Lo que estamos generando es que un sitio arqueológico administrado por el proyecto, desde la persona que es contratada para brindar seguridad hasta el jefe del proyecto, debe estar en capacidad de poder atender a una persona con discapacidad. No solo tener a un especialista que se le llame cuando llega una persona con discapacidad, sino, como digo, desde la persona que está cuidando el sitio arqueológico, cuando llega una persona con discapacidad, aparece en la puerta, debe tener los conocimientos para brindar la accesibilidad, ¿no? Hasta todos los miembros del equipo en general. Por eso las capacitaciones, para el caso de Candice Seguí, ha sido con los orientadores culturales, con los arqueólogos, con los conservadores, con el personal de seguridad. Todos deben saber y que por eso puede ser una experiencia realmente de accesibilidad. Siguiente, Patricia. Y finalmente, para contarles un poco ya nuestro trabajo en general, es que en este tiempo hemos abarcado un trabajo con 2.149 personas con discapacidad, que incluye también a las familias de personas con discapacidad, ¿no? Que son las que normalmente acompañan, bueno, o en algunos casos acompañan a las personas con discapacidad, y ahora también cuando trabajamos a través de la virtualidad en las casas, siempre la familia está presente, y eso nos congratula a nosotros, nos anima a trabajar más por este interés que generamos también en las familias. Y bueno, continuamos con nuestro trabajo. Parte de eso es nuestra presencia el día de hoy. Como digo, agradecerles porque tenemos mucho cariño, muchos buenos recuerdos de nuestro trabajo con la Sala Delfín Otero, ¿no? Gracias, Rosa. Gracias, Rodrigo y Patti, muchas gracias. Sabemos de todo el esfuerzo y de todo el trabajo que han realizado ustedes con el equipo del Capañán, que han desarrollado estos últimos años. En verdad es algo grandioso que las personas con discapacidad, no solo visual como mencionan, sino de otras discapacidades, poco a poco puedan acceder, conocer nuestro patrimonio cultural, ¿no? En este caso, un tramo para iniciar, sabemos que es un inicio, pero que poco a poco las rutas del Capañán van a poder conocer o ser accedidas por las personas con discapacidad visual, yo creo que en igualdad de oportunidades que las personas regulares o sin discapacidad. Justamente como mencionas, es un trabajo grande que abarca involucrar al equipo del Capañán y también a la comunidad de personas con discapacidad visual a través de la conformación de un comité inclusivo, conformado justamente por miembros de la sociedad civil y por personas también con la discapacidad visual. En el caso de los presentes aquí, Rubén es uno de los miembros de este comité inclusivo, ¿no? Que justamente permite que ellos puedan aportar desde su punto de vista y desde las necesidades diversas que puedan presentar. Como mencionamos, la discapacidad visual tiene diversos grados, diversas manifestaciones, por lo que las personas tienen diversas y múltiples diferencias y necesidades, ¿no? Entonces, cada uno aporta en las reuniones las mejoras que se pueden aplicar en el proyecto, en la adaptación del acceso a este tramo de las rutas del Capañán. Posteriormente, esperamos, ¿no?, que todo el camino Inca pueda ser disfrutado y que los usuarios de la biblioteca y miembros de la comunidad en general de personas con discapacidad visual puedan conocer y disfrutar de nuestro patrimonio cultural. Gracias, Rodrigo y Patti. Del mismo modo, es necesario resaltar que en los últimos años se han venido desarrollando iniciativas también que permiten acercar la cultura y que las personas con discapacidad visual puedan conocer cada vez más nuestro patrimonio natural, también nuestro patrimonio natural, local y nacional, ¿no? Entonces vamos a compartir algunas imágenes de los diversos proyectos e iniciativas que se vienen dando, ¿no?, en los últimos años, y que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de acompañar a nuestros usuarios de la biblioteca a ser testigos in situ de su desarrollo, y que de igual manera aportan sus puntos de vista para mejorar y que posteriormente puedan acogerse a estas sugerencias y beneficiar cada
vez más a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia, vamos a compartir en pantalla, me avisan si se puede ver. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Sí? Muy Sí bien. se ve. Muy bien. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias que nosotros tuvimos el agrado de participar como invitados es la desarrollada por la Casa de la Gastronomía Peruana a través del taller sensorial Gastronomía Viva. Si bien es cierto, es un taller piloto que se desarrolló en 2 sesiones, una en la propia Casa de la Gastronomía y uno dentro de nuestra sala de lectura para personas con discapacidad visual en la Gran Biblioteca Pública de Lima. Este taller a modo piloto va a permitir que se conforme más adelante un servicio que va a facilitar el conocimiento, en este caso, de nuestra gastronomía local, de nuestra gastronomía nacional, de nuestros productos que nos van a permitir a nosotros elaborar diversos platos y también conocer platos que en algún momento de toda nuestra historia se han desarrollado, ¿no? Es un taller sensorial en el que las personas con discapacidad visual participan de forma activa en el reconocimiento justamente a través de los sentidos del tacto y del olfato, a través del conocimiento de olores, texturas propios de diversos alimentos originarios del Perú. Mediante los sentidos ya mencionados, los participantes logran disfrutar de singulares experiencias sensitivas, ¿no? En este taller a los usuarios o a las personas que participaron se les proporcionó diversos productos elaborados con productos nacionales, frutas, también vegetales, pudieron tocarlos y también consumirlos, ¿no? Y también se les mostró réplicas, en algunos casos, de huacos o de cerámicas, donde se plasmaba la forma en cómo las diversas culturas podían elaborar sus propios alimentos o cómo representaban ciertos alimentos, por ejemplo, el maíz y otras frutas más, ¿no? Entonces fue una experiencia interesante para las personas que participaron, ¿no? Sí, se dio, como les comenté, en 2 sesiones. Otra experiencia que también hemos tenido la oportunidad de que nuestros usuarios puedan acceder son los recorridos guiados que brinda la Municipalidad de Lima a través de la Sugerencia de Turismo, ¿no? Que son una serie de recorridos turísticos dirigidos a personas con discapacidad visual en el centro histórico de nuestra capital, Lima. Los participantes exploraron los diferentes espacios y piezas expuestas en un circuito conformado inicialmente en la Plaza de Armas, en la Plaza Mayor. Luego nos trasladamos a la Casa de la Literatura Peruana, donde también nuestros usuarios pudieron conocer la arquitectura de la Casa de la Literatura, las columnas que tienen, que son redondeadas, las escaleras, la imprenta que hay también en esa casa, que ahora está en exposición, no se da uso, y también las diversas exposiciones artísticas, literarias y culturales que en ese momento se desarrollaban para el público en general y que también tenían sistemas de accesibilidad. En este caso, había una representación con una asistencia audible, ¿no? Donde los usuarios pudieron beneficiarse con el contenido de esta, ¿no? Posteriormente nos trasladamos al Museo de Sitio, Bodega y Cuadra, todo en el Centro Histórico de Lima, y concluyó la visita en la Sala Prehispánica Jaime del Castillo, ¿no? Entonces, nuestros usuarios pudieron conocer a través de réplicas, a través de maquetas, como lo hemos venido conversando, diversos aspectos de nuestra arquitectura sobre todo, y también de nuestra cultura local, nuestra cultura nacional, en este caso de la capital, nuestra capital Lima, ¿no? Como les comenté, aquí pueden apreciar, por ejemplo, las imágenes en la Casa de la Literatura, donde nuestros usuarios también tuvieron la oportunidad de acceder a una exposición que se presentaba en ese momento. Otra iniciativa también que se viene dando es de Tacto Museo, desarrollada por el Museo de Oro del Perú y Armas, en conjunto con la Universidad de Lima. Las personas con discapacidad visual podrán apreciar las piezas arqueológicas del Museo de Oro,
del Perú y armas del mundo, tocando impresiones en 3D que realiza el museo con la finalidad de que las personas con discapacidad visual tengan réplicas para poder conocer a través del sentido del tacto, ¿no? Entre las réplicas se encuentran un tumi, una máscara de oro, una momia y otros diversos objetos de gran valor histórico. Y el objetivo de este proyecto Tacto Museo es acercar la historia del Perú a todos los ciudadanos y las personas con discapacidad visual puedan tocar las diversas piezas de la muestra de nuestro antiguo Perú y reconocer las técnicas de los maestros orfebres, ¿no? En metalurgia, como el repujado, el laminado y el burilado, técnicas empleadas para elaborar estas piezas, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos apreciar unas imágenes acerca de las piezas en 3D que sirven de réplica y que permiten que las personas puedan palpar y conocer a través del sentido del tacto. Uno de los proyectos iniciales que conocimos y que nuestros usuarios pudieron disfrutar en el año 2013 es la sala para personas con discapacidad visual que se implementó en la Huaca Pucllana, ¿no? Nos invitaron a conocer este espacio y sé que actualmente también se desarrolla este servicio. Es un servicio ya que se viene desarrollando desde el año 2013. Es un espacio donde las personas con discapacidad visual pueden tener una experiencia rica de acercamiento con nuestro tesoro arqueológico, ¿no? El mencionado lugar cuenta con réplicas de diversos objetos prehispánicos como cerámicas, textiles, máscaras funerarias y otros que el público usuario que accede a esta sala puede tocar y palpar para poder conocer a través del sentido, del tacto, estas muestras, ¿no? Acompaña cada una de las piezas una rotulación en sistema braille y también un impreso en macrotipo, que es letra ampliada para la lectura y acceso de personas con baja visión. También cuenta con paneles táctiles, mapas en relieve, el mapa del Perú, mapa físico, mapa de diversas escalas también, todas rotuladas en sistema braille y con diversas texturas que van a permitir que los usuarios que accedan a este servicio puedan reconocer y diferenciar las diversas zonas de nuestro país, ¿no? 2 de los guías de la Huaca Pucllana han sido capacitados justamente para la atención de personas con esta discapacidad y son los encargados de atender a los grupos que accedan y que dentro de este grupo cuente con algún ciudadano o ciudadana con discapacidad visual que desee conocer, ya tiene un personal específico para su atención, ¿no? Por ejemplo, aquí están las imágenes cuando nosotros tuvimos la oportunidad de acudir a este sitio arqueológico ubicado en el distrito de Miraflores en el año 2013 con nuestros usuarios y el servicio sabemos que se sigue dando, ¿no? Entonces, nuestros usuarios a través del tacto pudieron palpar y tocar los diversos ambientes y las réplicas que se elaboraron con este fin y también hubo un recorrido dentro de una pequeña campiña que ellos tienen donde todavía se cultivan frutos silvestres, autóctonos de nuestro país y que los usuarios también pudieron conocer a través de los sentidos del gusto y del olfato, ¿no? Aquí, por ejemplo, están las réplicas y también están los rótulos en braille y los rótulos también en macrotipos, ¿no? Y sí queremos resaltar con mucho agrado el proyecto En Contacto con el Patrimonio, ¿no? Desarrollado por nuestro amigo Vladimir Velázquez. Se trata de recorridos dirigidos a personas ciegas para que a través de los sentidos de la audición y del tacto se identifiquen con la ciudad y conozcan su historia y atractivo arquitectónico. El objetivo de este proyecto En Contacto con el Patrimonio es permitir que las personas con discapacidad visual conozcan nuestro país, nuestro patrimonio histórico a través del tacto. Y fue desarrollado, ¿no? por Vladimir Velázquez en el año 2017 y este proyecto se inició en la Unión Nacional de Ciegos del Perú, pero sabemos que actualmente se sigue dando y se ha diseminado a través de otras instituciones. Por ejemplo, también se han hecho recorridos dentro de las instalaciones de la Gran Biblioteca Pública de Lima con la valiosa ayuda de Vladimir Velázquez, quien hace el recorrido
verbalmente explica a mucho mayor detalle las texturas, el material con que se elabora ciertas columnas, por ejemplo, las esculturas que tiene esta bonita biblioteca en la avenida Bancay. Investiga y comparte esta información de manera oral y también hace que las personas que participan puedan tocar, ¿no? Puedan tocar todo lo que necesiten tocar y que va a permitir que conozcan un poco más acerca de nuestra historia, ¿no? Sabemos que han ido a diversos espacios, casonas, el Congreso, al mismo Palacio de Gobierno, y etcétera. Rubén, por ejemplo, y Billy son una de las personas que sabemos que participan bastante de estos recorridos, en conjunto con diversas personas con discapacidad visual, adultos mayores, jóvenes, escolares incluso, se organizan los fines de semana para acompañar a Vladimir Velázquez en estos recorridos. Cada fin de semana es un lugar diferente y han sido muchas las personas beneficiadas y muchos los lugares a los cuales han podido conocer y que sabemos que sin este tipo de acciones es probable que nunca hayan podido conocer, por ejemplo, ¿no? De qué material está hecha una estatua, de qué material está hecha, por ejemplo, una escalera, un balcón, y etcétera, ¿no? ¿Por qué los ventanales o las puertas de diversas casonas son tan altas, ¿no? ¿Por qué? O sea, Vladimir llega a ese detalle y les explica el porqué de las cosas, ¿no? El por qué las cosas se han diseñado de esa manera, y es una bonita experiencia que nosotros quisimos compartir el día de hoy con ustedes, ¿no? En el caso de estas instituciones que han venido desarrollando las diversas acciones en beneficio de la comunidad con discapacidad visual. No sé si Rubén puede comentarnos un poco acerca de esta experiencia como participante de este proyecto. Yo sé que lo iniciaron en la Unión Nacional de Ciegos, Rubén, pero ha venido continuando, desarrollándose justamente con el Centro Cultural al cual tú representas, ¿no? El Centro Cultural Aregov, que actualmente participa de la mano con Vladimir en el desarrollo de estos proyectos. ¿Puedes comentarnos algo, Rubén? Sí, Rosa, muchas gracias. Este proyecto en sí se inició en 2017 y justamente conversábamos la idea y la necesidad de que las personas con discapacidad visual inicialmente puedan conocer su entorno, es decir, las plazas, los lugares históricos. Luego ya lo venimos continuando con el Centro Cultural al cual represento, Centro Cultural Arego, y venimos trabajando, tratando de articular diferentes espacios, como por ejemplo, ya no nos queremos quedar solamente en el tema de la discapacidad visual, sino abrirnos para que los compañeros con discapacidad auditiva también puedan tener ese conocimiento. Hemos estado trabajando justo ahí, se dio el tema de la emergencia, pero seguimos trabajando, y lo interesante de esto es que nos permite conocer lo que hay a nuestro alrededor, no solamente como una cuestión de que, oh, hay una estatua y listo, ¿no? Sino el tema de nuestro amigo Vladimir lo describe de tal manera que nosotros podemos decir en algún momento, mira, lo vemos. Y por eso son iniciativas de las diferentes instituciones que nos permiten acercarnos, ¿no? Como el Ministerio de Cultura, estas actividades, la actividad de la sala, etcétera. Por eso que tratamos de seguir incidiendo más en estos temas de la accesibilidad o el acceso a la cultura para todos, para todas las personas con discapacidad, porque todos tenemos derecho a la cultura, y eso tenemos que ir abriendo más espacios. Así es, Billy. Así es, Rubén. Justamente poco a poco se va ganando más espacios que van a permitir que las personas con discapacidad visual puedan acceder, conocer, aprender, ¿no? Nuestra cultura local, nuestra cultura nacional, como es el caso del proyecto de Capacñá y la conformación de un comité inclusivo, y también las experiencias que hemos presentado, y sabemos que hay más. Pero también sabemos que hay ciertas expresiones culturales que lamentablemente son difíciles de acceder, ¿no? Y que justamente así con Rubén, con Billy, se conversa, ¿no? Ya de manera un poco más amical, ¿no? Sí, me gustaría yo, por ejemplo, me gustaría actuar, me gustaría ir a una obra de teatro,
con Rubén una vez hemos conversado, ¿no? De que, por ejemplo, el teatro es una de las manifestaciones que actualmente se les dificulta y muchas veces acuden, sí, porque les gusta, pero acuden en compañía de un acompañante, ¿no? De un acompañante que les va explicando, pero lo ideal es que ustedes sean más autónomos, más independientes, y que la adecuación exista ya de por sí, no solamente pensando en que dentro del programa puede acudir alguna persona con discapacidad aisladamente, ¿no? Sino que permanentemente el servicio brinde, ¿no? Vaya o no vaya la persona con discapacidad, y el día que ésta acuda, el servicio se dé de manera natural. Correcto. Entonces, no sé, Rubén, Billy, nos Sí, podía Rosita, demandar, yo quería, yo demandas quería legales. Sí, yo quería dejar primero un tema muy puntual, que nada de esto se podría de repente avanzar si es que no hay la intención o la voluntad de las personas que inician cada proyecto, ¿no? Por ejemplo, en cualquier actividad cultural que haya, si es que el responsable no tiene la voluntad de hacerlo, no se hace. Pero si el responsable tiene la voluntad de hacerlo, se hace, se adapta y se mejora. Nosotros tenemos muchas veces, por ejemplo, a veces incomoda cuando tocan un tema, entonces lo parametran solamente para la discapacidad. Entonces la persona con discapacidad tiene que estar solamente los días martes solo las personas con discapacidad, los días lunes, etcétera, ¿no? Entonces nosotros creemos que las personas con discapacidad, así como lo acabas de mencionar, si hacen un acto cultural, un evento cultural, cualquier día de la semana, cualquier hora, puede ir la persona con discapacidad. Entonces se tiene que adaptar independientemente de que vaya o no vaya. Y por eso que los teatros, por ejemplo, justo yo conversaba contigo y con muchos amigos, nuestro principal anhelo es, por ejemplo, plantear, y lo hemos planteado en algunas ocasiones, que el teatro se abra para las personas con discapacidad, pero no para que toquen solamente su temática de la discapacidad, sino para que toquen otros temas de manera general, y de esa manera se empiece a hacer la inclusión con todos. ¿Por qué no soñar que yo pueda participar en un acto teatral con otra persona que no tiene discapacidad o de otras discapacidades? Entonces, ir uniendo e ir rompiendo la barrera que la sociedad misma nos va poniendo. Así es, Rubencito. Entonces, entonces justamente comentando esto que tú acabas de mencionar, hay diversas necesidades actualmente a nivel artístico, a nivel cultural. Poco a poco sabemos que estas se van a ir desarrollando, que se van a tomar acciones. Justamente el conversatorio del día de hoy ha permitido que ustedes, como personas con discapacidad visual que consumen cultura, que consumen arte y que también demandan ciertas necesidades, puedan dar a conocer sus puntos de vista y esas necesidades y cómo satisfacerlas, ¿no? Hemos conocido también que las colecciones y el patrimonio a las personas con discapacidad es difundir, defender y poner justamente en valor la cultura, además de conseguir la participación real de la sociedad, como hemos visto en las experiencias compartidas el día de hoy, y que resaltan el papel fundamental de la comunidad y de la intervención de las propias personas con discapacidad en el desarrollo de proyectos que los va a beneficiar. Es casi imposible desarrollar o viabilizar proyectos de todo tipo, no solo culturales, sin la participación, sin la consulta de la comunidad a la que se va a beneficiar, en este caso la comunidad con personas con discapacidad visual. Actualmente se demandan espacios abiertos a todos, saludables, humanos, plenamente accesibles, y que sea en lo posible realizar distintas actividades. Hay que tener en cuenta también que la mejora que se realice o que hagamos, las adaptaciones que se realicen, sean mejoras para todos los ciudadanos, ¿no? Y que el diseño sea más universal o que permita que todos los ciudadanos puedan acceder en igualdad de oportunidades, sin distinción y sin ninguna diferencia, ¿no? Toda intervención cultural debe abordarse desde la premisa del diseño universal, ¿no? Proyectar incluyendo a toda la población y buscar soluciones prácticas, no limitando su uso por parte de las minorías o sectorizando por las diversas características que pueda tener la ciudadanía.
para finalizar este interesante conversatorio, queremos ceder la palabra a estos 4 magníficos expositores que nos han acompañado el día de hoy, quienes nos han ilustrado con respecto a qué consideraciones se deben tomar con respecto a la adaptación de espacios culturales dirigidos a la comunidad en general, donde se incluya la participación activa de las personas con discapacidad visual. Quisiéramos oír, para cerrar esta sesión, algún comentario final por parte de ustedes. Billy, por ejemplo, podemos empezar contigo. Sí, Rosa, en general quería mencionar esto del diseño universal, que sería importante que se implemente en cada institución, porque el hacer algo específico para personas con un tipo de discapacidad también me parece que es excluirlos, así que el diseño universal es creo que la salida más favorable para hacer una sociedad equitativa, y recordarnos que en general todos en un momento vamos a necesitar un apoyo, debido a que las personas que no tienen discapacidad, que tienen 20, 30 años, quizás cuando sean adultos mayores su visión no va a ser igual, su audición y su desplazamiento no va a ser la misma. Entonces va a haber un momento donde de todas maneras estos ajustes razonables ellos lo van a necesitar. A eso se enfocaría, ya que estamos a puertas del Bicentenario, llegar a esta fecha conmemorativa con un país que no excluya a nadie, o que se trabaje para poder respetar nuestras diferencias, porque también es importante darnos cuenta que todos somos diferentes, tenemos distintas características, pero vamos hacia un mismo lugar, que es una sociedad que progrese, para que en estos 200 años de proclamación de la independencia se pueda llegar a esta meta. Y agradecer la invitación para este evento, saludar también la participación de los 2 ponentes del ministerio, y a Rubén, y a ti, Rosa, por permitirme estar en esta actividad. Gracias. Gracias, Billy, muchas gracias. Antes de continuar con nuestros demás ponentes, quiero comentarles que hay una pregunta del público. Nos preguntan, ¿qué recomendarían para que otras instituciones estatales incluyan de manera efectiva a las personas con discapacidad? ¿Podrían ayudarnos a responder esta pregunta, por favor? ¿Podría tomar la palabra nuevamente? ¿Rosa? Sí, Billy, está bien. ¿Qué recomendaciones? La primera sería la capacitación al personal, porque el personal que atiende a veces en muchas oportunidades no sabe cómo dirigirse a personas con discapacidad. Piensa que, o sea, te tratan de una manera totalmente diferente. Así que lo principal es la concientización y la capacitación al personal que trabaja en estas instituciones. Gracias. Gracias Billy por responder la pregunta a nuestro seguidor. Entonces continuamos con el cierre de palabras finales. Rubén, ¿quisieras decir algo? Sí, primero agradecer a la biblioteca, a la sala para invidentes, agradecer al Ministerio de Cultura, los amigos Pat y Rodrigo, agradecer también al profesor Billy que nos acompaña, también al Centro Cultural al Centro Cultural Argo, que me da la oportunidad de poder representar en esta ocasión. Y la idea es ir rompiendo las barreras que la sociedad misma nos va poniendo. Y ahí había una pregunta, y en base a esa pregunta sería responder, ¿no? Nada se va a poder de repente hacer una cosa mejor como haciendo que las mismas personas, los mismos actores puedan realizarlo. Por ejemplo, yo por eso saludo y siempre menciono en las diferentes conversaciones, para mí lo genial que ha habido es el proyecto Capac Ñan, por ejemplo, se acercó a los actores y fueron honestos y dijeron, mira, nosotros tenemos dificultades en poder conocer cómo ustedes pueden de repente
desenvolverse, cómo dirigirnos a ustedes, cómo es. Y entonces nos dieron la oportunidad de poder explicarles, incluso muchos de los que estuvieron ahí se tuvieron que vendar los ojos y pasar el momento de que nosotros pasábamos. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos explicar. Entonces, la idea, la respuesta también a esa pregunta diría, la forma más correcta de poder hacer que las instituciones tengan espacio para personas con discapacidad de manera adecuada es acercarse a la población y conversar con ellos y escucharlos, y a partir de ahí empieza lo que es la capacitación y todo, porque la idea es tratarnos. Y yo me quedo con la frase o con esa palabrita que está en el inicio, que es iguales, somos iguales, pero asimismo somos diferentes. Así que yo invito a todas las personas que quieran tomar este tema del tema cultural para personas con discapacidad, es acercarse y preguntar con toda confianza, romper primero la barrera que hay entre tú y entre las personas con discapacidad. Muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Rodrigo, nuevamente, Patti y Billy, un abrazo para todos. Gracias, Rubén, muchas gracias por tus palabras. Entonces seguimos con Patricia. Gracias. Igual, muchas gracias por la invitación. Un abrazo para Billy, para Rubén, para ti, Rosita, que siempre nos invitan a este tipo de eventos. Como bien lo ha dicho Rubén, rompamos las barreras. Lo primero que tenemos que hacer es romper las barreras y pensar, como siempre lo menciona Rubén también, que la persona con discapacidad es un ángel. No, tiene necesidades como todos nosotros. Rompamos las barreras, no trabajemos para, sino trabajemos con las personas con discapacidad. Nada más. Muchas gracias, Rosita, por la invitación. Gracias, Patricia, muchas gracias. Y finalmente con Rodrigo, muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Ya, perdón, los que me acompañan han dicho creo que cosas muy importantes en sus reflexiones finales, solamente recordar como parte de esas barreras, como parte del aprendizaje que hemos tenido en todo este proceso, el tema también de la confianza, ¿no? De confiar que las personas con discapacidad y sus organizaciones tienen mucho que aportar en la construcción de estas políticas públicas, que son, creo, los principales referentes si queremos trabajar, como decía la pregunta, pues tener, y como ya también lo dijo Rubén, como lo ha señalado Billy, tenemos que trabajar con las personas con discapacidad, con sus organizaciones representativas, con las instituciones, tenemos que articularnos, porque sabemos que el sector cultura muchas veces es un sector rezagado en general dentro de las políticas de Estado, y tenemos que confluir esfuerzos entre los diferentes sectores, las diferentes instituciones y organizaciones para sacar adelante este trabajo. Y es un trabajo, creo, en el que nos vamos a enriquecer, en que a los que quizás nos están escuchando, los asistentes a esta actividad, invitarlos a que se comprometan, a que trabajen con los colectivos de personas con discapacidad, porque para nosotros ha sido una gran experiencia, muy, muy satisfactoria, un proceso, como digo, de aprendizaje y capacitación de nosotros como gestores culturales, y por eso recuerdo alguna vez cuando estábamos en la Unión Nacional de Ciegos, y como comentaba Rubén, ellos nos capacitaban a nosotros para desarrollar este proceso de empatía hacia las personas con discapacidad visual, y nos vendaban los ojos, y Rubén me dijo, confía, y me vendó los ojos y me hizo recorrer el anfiteatro que estaba lleno de sillas y de obstáculos a toda velocidad. Dije, bueno, ya pues si me caigo, me caigo, pero yo confiaré en Rubén. Y Rubén realmente me hizo sentir esa experiencia, ¿no? Experimentar desde las personas que tienen discapacidad visual, para a partir de eso también desarrollar, como digo, este proceso de empatía y este reconocimiento. Y por ello es importante articularse, escuchar a las personas con discapacidad, hacerlos participar de los procesos, son los mejores referentes para sacar adelante estas iniciativas. También con Billy hemos en algún momento organizado alguna actividad en la Facultad de Educación de San Marcos, donde fuimos invitados, y es importante esta articulación, estos espacios de encuentro. Por eso felicito a la Sala Delfín Otero por haber hecho esta actividad y continuar trabajando juntos. Ya creo nos vamos conociendo, ya vamos para 6 años de estar relacionándonos, de estar apoyándonos, de estar invitándonos, ¿no? Y seguir adelante y seguir generando estas capacidades tanto de los gestores públicos como también de las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo, gracias por tus palabras, Patricia, Billy, Rubén, de verdad, agradecemos infinitamente su valiosa presencia y su participación y sobre todo los aportes que el día de hoy han compartido con nosotros. Infinitamente gracias por la importante información proveída y para todos nosotros, para las personas que han seguido este conversatorio y las experiencias que nos han comentado, que nos han contado, como profesionales que ejecutan acciones en beneficio de la comunidad de personas con discapacidad visual y con las demás discapacidades. Recordar también que justamente hay una frase, ¿no?, que siempre resaltamos y que creo que es verídica, ¿no?, y digna de aplicar, y que se usa mucho en la comunidad de personas con discapacidad, y que siempre la repito, ¿no?, que es nada para nosotros sin nosotros, ¿no? O sea, permitir que las personas con discapacidad visual, física, etcétera, puedan participar de manera activa y aportar sus puntos de vista en el diseño y en la implementación de servicios que justamente van a beneficiar a este sector de la comunidad, ¿no? Si bien las instituciones pueden tener iniciativas para poder implementar, felicitamos, pero no olvidarse justamente de este importante factor que es consultar a la comunidad a la que se va a beneficiar, ¿no? Dentro de la discapacidad también hay una gran diversidad. En el caso de la visual hemos podido ver que hay diversos grados, hay personas con ceguera total, hay personas que todavía tienen residuo visual, y dentro del residuo visual también hay varios espectros, ¿no? No es que las personas con baja visión solamente ven un poco y ya. Hay personas que ven diversos colores, hay diversas personas que ven blanco y negro, hay personas que ven sombras, etc. Entonces, cada una tiene una necesidad diversa. Hay personas que han accedido al estado de discapacidad visual por la edad, como menciona Billy. En algún momento tal vez nosotros podemos presentar discapacidad, somos potencialmente ciudadanos que en algún momento podemos acceder a la discapacidad, ¿no? Entonces, no solamente pensar que los servicios van a ser para la actual generación, sí, bien, van a servir para ellos, pero también para el futuro, para cualquier ciudadano que más adelante pueda presentar este estado, esta característica que es la discapacidad visual, pueda acceder y beneficiarse naturalmente de cualquier servicio. Gracias nuevamente a Rubén, a Billy, Patricia, Rodrigo, por acompañarnos, y a nuestros seguidores agradecemos por habernos acompañado durante esta casi hora y media, un poquito más de transmisión, y recordarles que el cuarto encuentro de este ciclo de conversatorios igual de diferentes se va a desarrollar el segundo miércoles del mes de septiembre. Los invitamos a seguirnos igualmente a través de este medio, el Facebook Live de la Biblioteca Nacional del Perú, y agradecemos por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.